Saquen la carne asada, pues. El profe que se le trajeron en Uber. En Rappi toda la onda, ¿no? Invite, profe. Saquen la luz mejor. Saquen la beca. ¿Y los billetes? Bueno, ya estoy con ustedes. Sí, estaba yo pensando que el segundo examen sea, inclusive puede ser, el mismo 19 de marzo. Igual va a ser para dejar, para casa. Desde el 19 en la tarde para entregar al día siguiente. Sí. Van a ser ahí van a ser dos problemas. Va a ser un ciclo combinado y un ciclo frigorífico de 2 o de 3 etapas. Bueno, pues yo creo que vamos a entrar al ciclo, al ciclo Brayton con regeneración, que es el que tenemos aquí en este esquema. Un ciclo Brayton con regeneración, ¿verdad? Es el que... Vamos a ver aquí cómo está el esquema de un ciclo Brayton con regeneración en un diagrama TS primero. En el diagrama TS tenemos, ¿verdad? De 1 a 2, de 3 a 4, que es el ciclo normal. Sin embargo, ¿verdad? Estamos poniendo el punto 5 al mismo nivel de temperatura que el 4, que es el regenerador. ¿Qué significa este regenerador? Pues es igual que el de... Es similar a las extracciones en la turbina de gas, ¿sí? Las extracciones en la turbina de gas, ¿verdad? Lo que hacían era calentar el agua que salía de la bomba, ¿verdad? Ya con presión. Entonces aquí pasa lo mismo, ¿verdad? Vean ustedes, en este ciclo Brayton, del punto 2 al punto 3 es donde estamos agregando calor. Pero si nosotros los gases de combustión los utilizamos para agregar calor, ¿verdad? Después del proceso de compresión de 1 a 2, entonces vamos a estar agregando calor desde 2 hasta el punto 5, o sea, hasta la misma temperatura de los gases de combustión que salen de la turbina de gas. Y eso sería el calor del regenerador, ¿sí? Entonces aquí lo que nos ahorramos es una parte. Ya no vamos a estar agregando desde 2 hasta 3, sino que se va a agregar calor de 5 a 3 nada más, ¿verdad? Obviamente, como aquí en Brayton se manejan niveles de temperatura, la temperatura 4 se maneja a la misma temperatura que la temperatura 5. En ese sentido, la entalpía 5 es la misma que la entalpía 4. Y el calor de entrada disminuye, ¿verdad? En lugar de ser de 2 a 3, nada más va a ser de 5 a 3. Y en un esquema, ¿verdad? Lo que veríamos nosotros es así, ¿verdad? Tenemos en 1 la entrada del aire, el compresor, ¿verdad? Comprime hasta el nivel de presión 2, ¿sí? Luego viene, ¿verdad? El regenerador. O sea, es decir, estos gases, fíjense, el regenerador debe estar antes de la cámara de combustión, ¿verdad? Entonces, estos gases de la salida de la turbina vienen con un intercambiador de calor y calientan el gas, el aire, ya a presión desde 2 hasta 5, que es, que es el que está marcado como el Q del regenerador. ¿Sí? Una vez que eso pasa, el calor de entrada ya va a ser para la cámara de combustión. ¿Sí? Porque muchas veces los gases a la salida de la turbina tienen una temperatura alta, ¿sí? Pueden ser hasta 500 grados. Y pues no es posible estar desperdiciando, ¿verdad? Gases de combustión a 500 grados. Mejor hay que aprovecharlos. Ese es el punto del regenerador. Sí, vamos a leer lo que dice aquí. Vamos a tomar los mismos datos del problema anterior que ya tenemos. Todas las entalpías las tomamos igual. ¿Sí? O sea, nuestros principales parámetros del anterior, ¿verdad? Eran una temperatura T1 de 288 kelvines, una T3 de 1320 kelvines, una pi de 8, y con eso obteníamos, este es el análisis del anterior, ¿eh?
Ahí están mis entalpías, ¿sí? La 1, la 2, la 3, la 4, y con eso se hacía un análisis para obtener una eficiencia del 42.56%, ¿sí? Eso era lo que obteníamos. Ahora, a la H5, ¿verdad? Pues va a ser igual a la H4, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están en el mismo nivel de temperatura. Lo que estamos diciendo es que estos gases de combustión, ¿verdad?, van a servir para calentar el aire que sale del compresor, ¿verdad?, pero hasta el mismo nivel de temperatura que tienen a la salida de la turbina. Recordemos que la turbina está aquí en 3 a 4. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Esta entalpía 5 es la misma que la 4. Por eso la estoy poniendo aquí, ¿verdad? Y no la puse dentro de esta llavecita, ¿verdad? Porque esta ya es aparte. El del problema anterior son las primeras 3, 4. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a volver a hacer es básicamente el análisis, ¿verdad? Vamos a volver a hacer el análisis del ciclo para verificar cuánto aumenta la eficiencia térmica del ciclo si le agregamos un regenerador. ¿Sí? Ahí está, ¿verdad? Entonces hacemos nuestro trabajo del compresor. Ese va a ser el mismo, 234.4, que sería H2 menos H1. Luego vemos el trabajo de la turbina. El trabajo de la turbina también es el mismo, ¿verdad? Del mismo, de ese problema que estábamos analizando. Lo que va a cambiar, ¿verdad?, va a ser el calor agregado. Sí. Y precisamente aquí lo estoy poniendo. Bueno, hago esta resta y me queda un trabajo neto de 381.9. Pero ahora aquí lo que cambia en el calor agregado. En el calor agregado es H3 menos H2. Me voy a regresar al esquema, ¿sí? Cuando no hay regenerador, tengo que agregar calor de aquí, desde 2 hasta 3. Y es lo que tenemos como entalpía 3 menos entalpía 2, ¿sí? Entonces, por eso lo puse ahí, estoy poniendo énfasis, ¿verdad? QA vale 897.2 en el anterior, ¿sí? Pero ahora nosotros vamos a analizar como H3 menos H5, cuando ya hay regenerador, ¿verdad? Entonces, obviamente, vamos a estar suministrando menos calor. H3 vale 1420, H5 vale 803.7, que es el mismo que H4, ¿verdad? Ahí está, 803.7. La resta de eso me da 616.3. Entonces estamos agregando menos calor. Al momento de hacer el cociente, ¿verdad? 381.9, que es el trabajo neto, entre el calor agregado sería de 616.3 kilojoules por kilogramo. Si hacemos esa operación nos va a resultar 0.6196. 61.96% con solo agregar regenerador. ¿Sí? Y vean el anterior sin regenerador, ¿verdad? 42.56%. Que aumenta el regenerador. ¿Sí? Exactamente diríamos, ¿verdad?, que estamos aumentando 61.96 menos, ¿cuánto resultó por acá? 42.56. 19.4%, ¿verdad? Es bastante. En tanto bastante. Sí. Claro, vamos a ver todavía otro caso más, ¿verdad? Sí, el siguiente ciclo, ¿verdad?, que vamos a analizar es un ciclo Brayton con interenfriamiento, recalentamiento y regeneración. ¿Sí? Vamos a ver en qué consiste cada una de estas cosas. La regeneración ya lo acabamos de ver, ¿no? El interenfriamiento consiste en enfriar el aire a una presión intermedia óptima antes de comprimir hasta la presión P2, que es la más alta, ¿verdad? Ese es el interenfriamiento. Ahorita vamos a ver cómo se lleva a cabo. El regenerador. El regenerador es aprovechar los gases de combustión a la salida de la turbina y así poder disminuir la cantidad de calor agregado. ¿Sí? ¿Qué es lo que acabamos de hacer, verdad? El regenerador es aprovechar esos gases de combustión, ¿verdad?
que ya están saliendo a la salida de la turbina, que les digo, puede ser una temperatura elevada, ¿verdad? Hasta 500 grados, inclusive algunas hasta más, ¿eh? Entonces no es posible aprovechar, ¿verdad? Pues gases de combustión a esa gran temperatura, y por eso se aprovechan, ¿verdad? Esos gases de combustión. El recalentamiento, como ya lo hemos visto en el ciclo Rankine, ¿verdad? Es utilizar dos turbinas en lugar de una sola turbina. Y a la salida de la turbina de alta presión se vuelve a recalentar el gas hasta la misma temperatura de entrada de la turbina de alta presión. Pues eso ya lo habíamos visto en Brayton, ¿no? Vamos a ver cómo se ve un esquema, ¿verdad? De un ciclo Brayton, ¿sí? Con interenfriamiento, ¿sí? Con regenerador y con recalentamiento, ¿sí? Obviamente tenemos dos compresores, ¿verdad? Un compresor 1 y un compresor 2. Vamos a verlos, a ver si los podemos ver casi. No los podemos ver simultáneos porque no se ven aquí los dos. Dejen hacer más pequeño esto. Profe, ¿este ciclo es el que se utiliza en los aviones? Bueno, más que nada el de los aviones es sencillo. Es nada más una turbina y es un compresor y su cámara de combustión. Cuando ya lleva muchas más cosas, son los ciclos Brayton estacionarios que se utilizan en termoeléctricas, ¿verdad? Pero sí es el mismo que de los aviones. Obviamente, las turbinas de gas estacionarias que se utilizan en una termoeléctrica y las que se utilizan en un avión son muy diferentes. Las que se utilizan en un avión son las de más alta tecnología, son los materiales más resistentes y más ligeros, ¿sí? Acá no hay mucho problema, ¿verdad? Se pueden poner unas turbinas más chonchitas, un material más grueso, ¿verdad? Pero la más alta tecnología siempre ha sido utilizada en aviones, ¿sí? Y eso nada más lleva tres componentes, ¿verdad? Un compresor, la turbina, la cámara de combustión, puede llevar adicional al compresor enfrente, ¿verdad? Lo que se le llama un turbofán o un turboventilador, que lo que hace es succionar grandes cantidades de aire para meterlas al compresor, ¿sí? Pero es el mismo, ¿verdad? Pero les digo, ya con más aditamentos, pues no importa en un avión, no es necesario. Los aditamentos que estamos viendo ahorita son básicamente, ¿verdad? Para turbinas, perdón, para turbinas estacionarias, ¿verdad? Y y ¿cómo les diré? Para aplicaciones en sistemas, de termoeléctricas. Hice un poquito más para que se vean las dos juntas, el esquema y el ciclo en un diagrama TS, ¿sí? Entonces ahí podemos ver los dos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces miren, aquí estamos entrando en el primer compresor, ¿sí? Claro, aquí si ustedes se dan cuenta tengo tres niveles de presión. Presión 1, presión 2 y aquí hay una presión intermedia que por cierto no le puse, ¿verdad? Pero ahí se ve pues. Ahí hay una presión intermedia. Esta sí es diferente a la de Rankine porque en Rankine daba de acuerdo a la expansión, ¿verdad? O la daban, aquí no. Aquí es una óptima. Hay una fórmula para sacar esa presión intermedia. Es una presión óptima esa presión sirve para minimizar el trabajo del compresor y para maximizar el trabajo de la turbina, ¿sí? Entonces, aquí entramos, ¿verdad? En el punto 1, a temperatura ambiente y presión ambiental. Entonces, el primer compresor, ¿verdad? De 1 a 2, comprime. Si estamos hablando todo ideal, ¿eh? Es compresión isentrópica. Entonces, de 1 a 2 comprime hasta el punto 2. Y luego, lo que va a hacer que está aquí, que no le puse interenfriador, ¿verdad? Lo que va a hacer, ¿verdad? Es que vamos a enfriar, ¿sí? Una vez que ya comprimimos, enfriamos otra vez hasta tener la temperatura inicial, ¿sí? ¿Por qué estamos enfriando? Para que el trabajo de compresión sea menor, ¿sí?
a final de cuentas el trabajo de compresión va a ser menor, ¿verdad? ¿Sí? Y la temperatura no va a aumentar tanto. Bueno, posteriormente, de 3 a 4, hacemos otra compresión, ¿verdad? Aquí está el compresor 2. De 3 a 4, hacemos otra compresión, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de utilizar dos compresores? Les digo, fíjense, vamos a seguir aquí una línea. Estamos en el diagrama TS. Si yo comprimo de aquí hasta el máximo nivel de presión, que es este, ¿verdad? Entonces la temperatura se eleva mucho. Y ya les había dicho que eso, ¿verdad? No nos conviene porque temperaturas muy elevadas. O sea, por ejemplo, en un proceso de compresión con una pi de 8, por ejemplo, olvídense, o sea, puedo tener 300 grados a la salida del primer compresor o de un compresor. Entonces, ¿verdad? Eso me puede dañar sellos, no los daña inmediatamente, pero su vida útil va a ser menos. ¿Por qué? Porque siempre están sometidos a altas temperaturas. Aire a 300 grados, ¿verdad? Si estoy utilizando alguna grasa lubricante o algún lubricante por ahí, ¿verdad? Pues también, ¿verdad? Su vida útil va a ser menor. Por eso es que no conviene muchas veces hacer este proceso de compresión en una sola etapa, ¿sí? Entonces, pues la hago en dos. Este es un proceso de compresión en dos etapas, ¿verdad? Con interenfriamiento. Y entonces, ¿verdad? Aquí vuelvo a enfriar hasta el mismo nivel de temperatura T1 y luego comprimo otra vez y llego al mismo nivel, ¿verdad? Porque la relación de compresión entre 1 y 2 y 3 y 4 pues es la misma. Entonces aquí la ventaja de los cálculos, ¿verdad? Es que la entalpía 1 vale lo mismo que la entalpía 3 y la entalpía 2 vale lo mismo que la entalpía 4. ¿Sí? Entonces, con que calcule yo 2 ahí, ya tengo automáticamente otras 2 entalpías. Bien, entonces aquí tenemos el punto, vamos a seguir, ¿no? El punto 5 es el regenerador. Acuérdense que el punto 5 está al mismo nivel de temperatura que los gases, los gases a la salida de la turbina, o sea, el punto 9, ¿sí? Este es el regenerador, ¿verdad? Este es el regenerador, el punto 5. Si de ahí me voy, ¿verdad? Entonces, si yo caliento de 4 a 5 con el regenerador, entonces la cámara de combustión va a ser de 5 a 6. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos aquí, verdad? Estamos siguiendo. De 4 a 5 calenté con el regenerador, de 5 a 6 con la cámara de combustión, y 6 es la entrada de la primera turbina. Como es recalentamiento, tenemos dos turbinas, ¿verdad? La primera turbina está ubicada entre 6 y 7, que es lo que podemos ver aquí, miren. De 6 a 7 tenemos un proceso de expansión de la turbina, ¿sí? Volvemos a recalentar otra vez hasta el mismo nivel de la presión, ¿verdad? Perdón, de la temperatura 6, ¿sí? Eso es lo que hace el recalentador. Aquí está el recalentador, ¿verdad? Que yo no sé por qué hice esta figura muy chiquita, ¿verdad? Porque ni me dio espacio aquí para ponerle recalentador, y este es el interenfriador. Bueno, vuelvo a calentar, ¿verdad? Hasta el nivel, hasta el punto 8, que está al mismo nivel del 6, ¿sí? Y luego hago la expansión en la segunda turbina, ¿sí? De 6 a 8, ¿sí? Claro, aquí también hay ventajas, ¿verdad? La entalpía 6 es exactamente la misma que la entalpía 8, porque acuérdense que en Brayton solamente depende de la temperatura, no depende de la presión, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad? La temperatura 7 es la misma que la temperatura 9. Aquí también me falló, fíjense. ¿Sí? Se supone que esta baja hasta el mismo nivel. No, no es cierto, no necesariamente, ¿eh? No, aquí no. Pero sí, aquí, no, sí es cierto, tiene que ser así. Porque si son las mismas relaciones de compresión, ¿verdad? Pues tengo que bajar hasta el mismo nivel. Entonces aquí la figurita me falló, ¿sí? 7 tiene que estar al mismo nivel de 9 y 6 al mismo nivel de 8. Con lo cual la entalpía 6 es la misma que la entalpía 8.
y la entalpía 7 es la misma que la entalpía 9 y la misma que la entalpía 5. ¿Sí? Ese sería nuestro ciclo un poquito más complicado, con interenfriamiento, regenerador y recalentamiento. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Como esto es lo que nosotros íbamos a ver el viernes, ¿verdad? Por eso tiene la fecha del 26 de febrero. ¿Sí? Entonces, el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo va a ser el siguiente. ¿Sí? Ya les compartí estos dos, la del 26 de febrero y la del 1 de marzo. ¿Sí? Bien, vamos a empezar a hacer aquí el ejemplo. Voy a hacer un comentario antes de entrar en eso, ¿verdad? Denme un par de minutos, quiero ir por un poquito de agua. Ya comí. Casi ni tiene azúcar, ¿verdad? No, no tiene. Bien. Entonces, pues vamos a comentar. Este diagrama que puse aquí, ¿verdad? Es para recordarles que en ciclo Brayton, ¿verdad? En ciclo Brayton, nuestra sustancia de trabajo es el aire. Y bueno, no sé si nadie me ha preguntado, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? En un ciclo Brayton, yo tomo aire, ¿sí? En el compresor, ¿verdad? Bueno, el compresor succiona aire, comprime, después lo mete a la cámara de combustión, y a la salida de la cámara de combustión ya no tengo aire, sino que tengo gases de combustión, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hago el análisis con tablas de aire, verdad? ¿Habrá unas tablas de gases de combustión? Nadie se ha preguntado eso. Pero bueno, la respuesta es que no. O sea, el análisis que hacemos de entalpías, ¿verdad? De acuerdo al valor de la temperatura, no hay una diferencia sustancial, ¿verdad? Entre el aire y los gases de combustión. Es decir, desde el punto de vista termodinámico es lo mismo, ¿sí? Pero bueno, nuestra sustancia de trabajo es aire, ¿sí? Entonces, ahí esa nubecita que puse ahí, y le puse zona de trabajo del ciclo Brayton. Estamos trabajando entre 15 y 1000 grados, ¿sí? Esa es nuestra zona de trabajo de Brayton. Y el domo del aire está hasta por acá abajo, miren. Por eso puse un domo chiquitito, en el cual el punto crítico, ¿verdad? Se encuentra con una temperatura crítica de menos 141.05. O sea, estamos muy alejados, demasiados alejados del domo, ¿verdad? Por eso es que nosotros cuando hacemos nuestros diagramas y todo eso, pues nunca lo hago con respecto al domo, como cuando hacía yo, cuando trabajábamos en Rankine, ¿verdad? En Rankine, pues es esencial poner el domo. ¿Por qué? Porque nuestra sustancia de trabajo, que es el agua, ¿verdad? Pues ahí sí se está moviendo entre varias fases, ¿verdad? Está cambiando de fase, está entrando al domo, ¿verdad? Se va más allá del domo, ¿sí? Pero aquí estamos muy lejos del domo del aire,
Acuérdense, todas las sustancias tienen su domo. Eso sí, no se les olvide. ¿Sí? Bien, pues vamos a empezar un problema, ¿verdad? Que es un ciclo Brayton con recalentamiento, interenfriamiento y regeneración. ¿Sí? Vamos a tomar exactamente los mismos datos para poder tener una comparativa. ¿Sí? Un ciclo, voy a leer el problema, dice un ciclo Brayton con 2 etapas de compresión y otras 2 de expansión, tiene una relación de compresión de 8. En cada etapa del compresor entra aire a 15 grados, que son los 288 kelvines, y en cada etapa de la turbina entra aire a 1320 kelvines, que son 1047 grados Celsius. Determinar la eficiencia térmica. Aquí creo que no solamente me sirven 2, las demás sí las tengo que determinar. ¿Sí? Entonces ahí están mis datos, ¿no? Bueno, hay una cuestión. Aquí fíjense cómo se calcula la presión intermedia. La presión intermedia me tiene que garantizar que se minimiza el trabajo del compresor en esta zona y se maximiza en esta zona. Hay un análisis matemático que se hace, ¿verdad? Y ese análisis resulta que esa presión intermedia, ¿verdad? Se saca como la raíz, ¿verdad? La raíz de pi. Eso es lo que resulta. Entonces ahora va a ser que la presión 2 entre la presión 1, ¿verdad? O sea, esta que tengo aquí entre 1 y 2, va a ser la raíz de 8, o sea, la raíz de pi. La raíz de 8 vale 2.83, ¿sí? Entonces esa es la que vamos a utilizar, ¿verdad? Entre este y este la relación de compresión es 2.83. Y luego entre 4 y 3 también. Lo estamos marcando aquí, miren. ¿Sí? Aquí está escrito, dice, esto minimiza el trabajo del compresor y al mismo tiempo maximiza el trabajo de la turbina. En la turbina la expansión que se da entre 6 y 7, ¿verdad? Es una relación de compresión que también se da entre 8 y 9. Y eso vale la raíz de pi. Acuérdense que pi vale 8, entonces es lo mismo, 2.83. Pero aquí en Brayton, ¿verdad? Esa presión intermedia sí hay que calcularla sacando la raíz de pi. En este caso es 8, ¿eh? Puede ser otro valor, o sea, ya habíamos hablado de que habíamos puesto 8, ¿verdad? Porque justamente también hay un análisis que me indica, ¿verdad? Que se obtiene más trabajo neto, ¿verdad? Entre 8.2, ¿verdad? Por eso se escogía 8. Sí. Bien, entonces aquí vamos a ver que la Profe, temperatura, sí, ¿podría explicar otra vez lo de la raíz de 8 y la raíz de pi? Es que, bueno, ahí no le capté bien. sí. Aquí, ¿cómo podemos saber cuánto vale esta presión intermedia? O sea, es decir, aquí no estamos comprimiendo desde 1 hasta la presión más elevada, porque la presión desde 1 hasta acá, ¿verdad? Vale 8, ¿sí? Toda completa. Pero yo quiero nada más de aquí a la presión intermedia, ¿sí? Entonces, esta presión hasta aquí nada más, ¿verdad? ¿Sí? Se hace un análisis y resulta que el valor de esta presión 2 entre la presión 1 vale la raíz de pi, ¿sí? Es como una fórmula, pues, es como una fórmula, ¿sí? Y pi vale 8, ¿sí? Entonces, si sacamos la raíz de 8, eso vale 2.83. Entonces, siempre que tenga yo aquí, ¿verdad? Siempre que tenga yo aquí eso, ¿sí? Solamente vale en el caso Brayton, ¿eh? Bueno, además esto casi no aparece en Rankine. ¿Sí? Entonces, para Brayton, ¿verdad? La relación de presiones entre 2 y 1 vale lo mismo que de 4 a 1 para el compresor, pero lo mismo es para la turbina. Lo mismo es para la turbina. ¿Sí? Entre la presión 6 y la presión 7 y la presión 8 y la presión 9, que es donde se está dando la expansión. ¿Sí? Entonces, para saber
esa relación de compresión, ¿verdad? ¿Qué relación de compresión es la que minimiza el trabajo del compresor y maximiza el trabajo de la turbina? Es la raíz de pi. Por eso les digo que eso se puede demostrar matemáticamente, ¿verdad? No es muy complicado, pero pues la verdad no vamos a entrar en muchas demostraciones ahora, ¿verdad? Por ahí tengo el desarrollo en un par de páginas, echarle un poquito de matemáticas, ¿verdad? Y se puede demostrar eso, ¿sí? Se demuestra con las áreas y con trabajos, ¿verdad? Y luego se hace una derivada, y la derivada se iguala a 0, ¿verdad? Para sacar un mínimo y un máximo, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que ahorita lo tomaran así como que es una fórmula, ¿sí? No vamos a entrar en mucho detalle, ¿eh? Bueno, una vez que ya tenemos, ¿verdad? Vamos a comentar algo aquí acerca de... Entonces, les decíamos, si estas mismas relaciones, si la misma relación de compresión es entre 2 y 1 y entre 4 y 3, entonces las temperaturas 1 es la misma que la 3 y la 4 va a ser la misma que la 2, ¿verdad? Y acá arriba también, ¿verdad? En el proceso. Bueno, vamos a iniciar aquí. De 1 a 2 comprimimos en el primer compresor. Enfriamos. ¿Con cuál? Con un interenfriador. El interenfriador es ponerle un ventilador, ¿verdad? O echarle un intercambiador de calor con agua, ¿verdad? Pero llevarme toda esa temperatura, porque aquí elevó la temperatura. Entonces lo que voy a hacer, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Es retirar esa temperatura, ese calor que se generó debido a la temperatura. Entonces vuelvo a enfriar hasta el punto 3. De aquí vuelvo a comprimir con la misma relación de compresión que tenía yo acá, ¿verdad? De 2.83 y llego hasta el nivel de temperatura 4. El nivel de temperatura 4 es el mismo que el 2, ¿sí? Aquí entra en juego el regenerador. Los gases de combustión a la salida de turbina que están con el número 9, ¿verdad? ¿Sí? Lo que van a hacer, ¿verdad? Es que me van a, me van a ayudar a calentar desde 4 a 5, ¿sí? De 4 a 5. Y entonces, ¿verdad? Aquí es donde está el regenerador. Entonces yo nada más voy a agregar calor en la turbina de 5 a 6. Ya tengo en 6, en el punto 6, una temperatura de 1320. Hago la primera expansión en la turbina 1. Ese aire perdió temperatura y perdió presión, ¿sí? Lo vuelvo a recalentar porque ya no conviene ahí comprimirlo, ¿verdad? Sino que lo que conviene es volver a recalentarlo. Entonces de 7 a 8 es el recalentador. ¿Hasta cuándo recalento? Otra vez hasta 1320, ¿sí? Pero como el proceso de expansión, ¿verdad? Es decir, la relación de compresión de 2.83 es la misma entre 6 y 7 y entre 8 y 9, ¿verdad? Entonces en esta expansión otra vez voy a llegar al mismo nivel de temperatura yo que tenía en 7 y que tenía yo en 9, y es el mismo que tengo en 5, y la temperatura en 6 es la misma que tengo en 8, y es lo que estoy poniendo por acá, miren, ¿sí? Y bueno, aquí adicional, ¿verdad? Dice que T2 es T4 y también es T10. T10 está al mismo nivel. T10 ya es a la salida del regenerador, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver en el esquema. ¿Sí? Entonces la entalpía 1 es igual a la entalpía 3, la entalpía 2 es igual a la entalpía 4 y es igual a la entalpía 10. Arriba tenemos que la entalpía 7 es la misma que la 9 y que la 5. Y aquí se me olvidó. Ah, no, sí, la 6 sí la puse. La entalpía 6 es la misma que la entalpía 8. ¿Sí? Vamos a poner en el esquema, ¿verdad? ¿Sí? Aquí sí ya le puse todos sus datos, ¿no? Acá no, en el otro esquema no le había puesto que este era el interenfriador.
y al recalentador tampoco le había yo puesto su nombre. Entra aire a la temperatura ambiente, se comprime en el primer compresor, alcanzo un nivel de temperatura y presión después del primer compresión, después de la primera compresión, podemos tener una temperatura más o menos elevada, ¿verdad? Enfriamos en el interenfriador hasta obtener la misma temperatura que teníamos en 1. Acuérdense que la T1 es la misma que T3. Comprimimos otra vez, ¿verdad? Y tenemos en el punto 4, ¿verdad? Una temperatura exactamente igual, ¿verdad? A la T2, ¿verdad? Entonces 1 y 3 y luego 2 y 4. Aquí, ¿verdad? Este aire lo recalentamos, ¿verdad? Sí. Lo recalentamos en el regenerador, ¿verdad? ¿Con qué lo calentamos? Con los gases de combustión que vienen de la salida de la turbina de gas, ¿sí? Aquí este es el intercambiador de calor. Los gases de combustión proporcionan calor aquí al aire, a la salida del compresor 2. Y lo calentamos hasta el nivel 5. Aquí me faltó un número, 5, miren. Me había equivocado y lo borré y no lo puse. 5 es antes de la cámara de combustión. De 5 a 6 estamos agregando calor en la cámara de combustión. En el punto 6 tenemos gases de combustión, ¿verdad? A una temperatura elevada, a 1320, ¿sí? Con una alta presión, ¿sí? Expandimos en la turbina 1, perdemos presión, perdemos temperatura y volvemos a recalentar, ¿sí? El recalentador viene de la cámara de combustión, ¿eh? Ese es el recalentador. De 7 a 8 volvemos al mismo nivel de temperatura que 6. Hacemos la expansión en la turbina 2, de 8 a 9. Es una expansión isentrópica, ¿verdad? Y finalmente, ¿verdad? Estos gases son los que van al regenerador para intercambiar calor con el aire de 4 a 5. ¿Sí? Debe corresponder, ¿verdad? Con el mismo diagrama que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces vamos a plantear un problema, ¿verdad? Vamos a resolver esto. Dice, ahora vamos a calcular las entalpías con CAT3. ¿Sí? Obviamente nos vamos a ahorrar muchas, ¿no? Acuérdense que. Entonces voy a compartir el CAT, ¿sí? Nos vamos a las tablas de aire, ¿sí? Y en las opciones vamos a hacer un cálculo. Entonces el primer cálculo es a una temperatura de 288. Este ya lo tenemos, pero quiero hacer pero está en kelvines. Déjenme cambiarla a kelvines para manejarlo todo en kelvines. Cambiar unidades en kelvines. Hacemos un cálculo. 288 kelvines, ahí está. ¿Sí? Y ahí está mi entalpía. 288.4, pero voy a anotar la presión reducida. Acuérdense que la presión reducida es la que me permite ir al siguiente punto. De punto 9662, ¿verdad? Entonces me regreso aquí. ¿Sí? Para ver. Nada más. Ya la tengo ahí. Pero hay que hacer el cálculo de la presión reducida para el punto 2. Entonces, la presión reducida 2 entre la presión reducida 1, la relación de compresión ahí es de 2.83. Acuérdense que ya no es de 8, es la raíz de 8, ¿verdad? Que da 2.83. Entonces, con este 2.83 y la relación de presiones reducidas, calculo cuánto vale la presión reducida en el punto 2. No es más que la presión reducida en 1 por 2.83. Esto me da 0.9662 por 2.83, 2.7343.
Y entramos a CAT con eso, ¿verdad? 2.7343. Me voy al CAT. Y ahora vamos a entrar con una presión reducida de 2.437346, si no me equivoco. Ahí está. Tenemos una entalpía específica de 375.9, ¿sí? Y nada más. Podría ser importante analizar la temperatura a la cual está llegando. Fíjense, 374.9 kelvines, ¿no? Estamos hablando de 374.9 kelvines. Era Sí. 2.73, profe, le puso 2.43. Ah, es 2.73. Sí, es cierto, hay un error ahí. Con razón vi que no concordaba. Permítame, voy a volver a hacerlo, ¿eh? Entonces esto está mal. A ver si se puede borrar. La voy a borrar para que no nos... para que no nos cause ahí problemas. Volvemos a hacer el cálculo. Y es 2.73, ¿verdad? 43. Es que tengo dislexia. Cambio los números. Sí. Ahí está. 388.5, que es lo que debe salir. Y el nivel de temperaturas es 387.4. 387.4 menos 273. Eso quiere decir que llegó a una temperatura de 114. Y si lo hago en una sola compresión, ¿verdad? Creo que la temperatura era más de 200. ¿Sí? Era más de 200 la temperatura. ¿Sí? Voy a hacer ese cálculo porque me da Fíjense, ¿qué pasa si fuera, en lugar de los 2.83, fuera 8, ¿verdad? Entonces tendría yo que calcular la presión reducida, 0.9662, pero por 8. 0.9662 por 8. Entonces la presión reducida sería 7.7296. Voy a hacer ese cálculo. 7 puntos para hacer como la comparativa. 7.7696. ¿Sí? Ahí está, miren. La entalpía vale 523, pero la temperatura sería de 519.6 kelvines. 519.6 menos 273 es una temperatura de 246 Celsius. Casi el doble de temperatura, ¿verdad? Sí. Entonces es una de las ventajas. Sí. Muy bien, vamos a regresarnos a nuestra figura, en nuestro problema. Pues ahí está, 388.5. Claro, aquí la 2 es igual a la 4 y es igual a la 10. Entonces pasamos automáticamente hasta la 6. La 6 a 1320, ¿verdad? Entramos con el valor de la temperatura. Creo que ya la hemos hecho en algún momento, pero hay que tenerla ahí. Entonces estamos calculando la entalpía 6 con un valor de la temperatura en kelvines, ¿sí? De 1320 kelvines. ¿Sí? Ahí está. Entonces tenemos un valor de la entalpía específica de 1420 kilojoules por kilogramo. ¿Sí? Y vamos a anotar cuál es la presión reducida. ¿Sí? 283.1. Porque acuérdense que esa es la que me va a permitir ir al siguiente punto. ¿Sí? Entonces, en el siguiente punto hago el análisis de la presión reducida, ¿verdad?
¿sí? Ahí está 283.1. El siguiente punto es el 7. Entre la presión reducida 6 y la presión reducida 7, se cumple que tiene que valer esa relación de presiones es la raíz de pi, la raíz de 8 y 2.83. Por lo tanto, la presión reducida 7 es la presión reducida en 6 dividido entre 2.83. Si yo hago ese cociente me da 100.03. Con esta vamos a entrar al CAT, 100.03, para encontrar la entalpía 7. Entonces vale la presión reducida 100.3. Nos vamos al CAT, ¿sí? Nos vamos al CAT, hacemos el cálculo, pero ahora la presión reducida es de 100.3. Ahí está. Y resulta, ¿verdad? Que aquí tenemos nuestra entalpía de 1072. Y esa va a ser para otras cuantas, ¿no? Era 100.03, profe. 100.03. 1072. ¿Y cuánto me dio acá? Creo. Sale igual. Sale igual. Pero debe salir diferente, ¿no? Dejen hacer el cálculo otra vez. Sí, cierto, 100.03. Entonces, ¿saben qué? Que yo estoy mal. Yo lo hice con 100.3. No, da lo mismo. Y aquí la dejan 100, miren. ¿Quién sabe? Como que... Solo así que CAT en esos puntos como que redondea. Sí, profe, ha de ser eso. Redondea muchos valores. Redondea mucho, porque da lo mismo. 100.3 y 100.03. Y aquí el 100.03 lo deja como 100. Pero aún así es la misma entalpía, Y todos los demás, nada más cambian la temperatura y cambia un grado, miren. 1023 y 1022. Y todo lo demás es lo mismo. Bueno, pues así lo dejamos. Obviamente, ¿verdad? Este H7 es el mismo que H9 y H5. Entonces ahora sí volvemos a hacer el análisis del ciclo, ¿sí? El trabajo de compresión va a ser la suma de los dos trabajos de compresión, ¿verdad? De los dos compresores. Entonces hacemos la entalpía 2 menos la entalpía 1. Como es el mismo en el otro, ¿verdad? Pues ya nada más le ponemos 2 por H2 menos H1. Y que eso resulta como 388.5 menos 288.4. Eso debe dar 100.1 multiplicado por 2, pues da 200.1 el trabajo de compresión. En el trabajo de la turbina resulta lo mismo, ¿verdad? Similar al trabajo de compresión. 2 veces la entalpía 6 menos la entalpía 7. Y eso vamos a tener como resultado 696, el trabajo de la turbina. El trabajo neto es el trabajo de la turbina menos el trabajo del compresor, 696 menos 200.2, que nos daría algo así como 496 kilojoules por kilogramo. Tenemos que agregar, ¿verdad? Tenemos que calcular el calor agregado. Aquí estamos agregando calor en 2 puntos, ¿verdad? El calor primario, que es el calor de la, ¿cómo les diré? De la cámara de combustión, ¿sí? Bien, entonces vamos a regresarnos para que vean cuál es el que le llamamos calor primario y el Q de recalentamiento. Es la entalpía 6 menos la 5 y la 8 menos la 7. Entonces me regreso al diagrama TS
Entonces estamos agregando calor en 2 puntos. De 6 a 5, o sea, 6 menos 5, ¿sí? Y entre 7 y este que está aquí, que volvemos a recalentar, ¿verdad? Entonces son estos dos, ¿sí? Que en principio debe ser 2 veces la misma cantidad, ¿verdad? Porque como 6 es igual a 8 y 5 es igual a 7, ¿verdad? Entonces debiera ser lo mismo, ¿verdad? Yo lo hice en dos partes, pero debe ser lo mismo, ¿verdad? Sí, miren, exactamente da lo mismo. 1420 menos 1072 y otra vez acá se repite 1420 menos 1072. Y eso me da como resultado, ¿verdad? Un calor agregado de 696. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, esto coincide con el trabajo de las turbinas, ¿eh? Miren, el trabajo de las turbinas, de las dos, da 696. Y el calor agregado da 696. Bueno, claro que al trabajo de la turbina le tengo que descontar, ¿verdad? El trabajo del compresor, que es el trabajo neto. Entonces ya dividimos aquí para el trabajo neto, ¿verdad? 496, que es el trabajo neto, entre el calor agregado, que son 696 kilojoules por kilogramo. Eso automáticamente, ¿verdad? Me da una eficiencia de 0.7126. ¿Sí? Tenemos una eficiencia térmica del ciclo Brayton de 71.26. Es decir, el anterior que nos dio, ¿cuánto? 60. Dejen pasarme al otro. 61.96. Entonces, al agregar recalentamiento, ¿verdad? 61.96, 71, otro 10%, ¿verdad? Casi otro 10%. ¿Sí? Claro, ahorita les recuerdo, estamos hablando de todo ideal. Todo ideal. ¿Sí? Quisiera que me dijeran en este momento si tienen alguna pregunta. Nada. Ah, ya, profe. Sí, Ah, que si ahorita que estamos hablando de que todo es ideal y en caso de que no fuera, entonces la diferencia reduciría. sí, se reduce. Ah, ok. Sí, se reduce, pues. Porque estamos hablando ahí de que un ciclo Brayton ya está manejando eficiencias muy altas. Y en la realidad, pues son un poco más bajas. Sí, aquí estamos hablando hasta de 71%, ¿verdad? Y no hay no hay tantos niveles. Inmediatamente que le metamos ahí en la realidad una eficiencia del compresor y una eficiencia de la turbina, automáticamente va a bajar. ¿No? Bien. Miren, vamos a ver un video porque en el siguiente clase vamos a ver un ciclo combinado, ¿sí? Ya acabamos ya acabamos ahorita de ver todo lo de Brayton, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Quiero que veamos un video de un ciclo combinado, ¿sí? Porque vamos a analizar cuando se combinan un Rankine y un Brayton, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasa aquí en un ciclo combinado? Bueno, entonces un ciclo de turbina de gas,
como ya habíamos dicho que los ciclos de turbinas de gas, la temperatura de salida a la turbina, ¿verdad? Miren, eso lo vamos a analizar. Quiero mostrarles, ¿verdad? Ese análisis que nosotros acabamos de hacer, ¿sí? Nada más para que ustedes vean, ¿no? Voy a volver a compartir mi pantalla. Y ahorita vemos en el CAT, ¿sí? Los cálculos que hemos hecho en el CAT. La expansión en la turbina, el cálculo que hicimos fue de 6 a 7, o sea, fue de 1000, creo que esa fue la que tuvimos más, 1420, aquí está, miren, ¿sí? 1420. No, más bien sería la otra. Esta de 1072. 1072 es lo que nos dio que el punto... Lo de Híjole. punto 03. Bueno, Sí. era lo de los dos valores de 100.3 y 100.03, pero como lo redondeó el CAT. Esta fue la entalpía, ¿qué? La de 1072, es que ya cerré mis... Ya no lo tengo. Déjenme ver de la presentación que les mandé en WhatsApp. Sí. Esa de Fue de 1070, las 7, profe. entre las 6 y las 7, ¿verdad? Pero acuérdense que las 7 es la Fue, misma. Las sí 7 es la... fue Sí, 7 sí. y 5. 5, 7 y 9. Pero fíjense, si ustedes se dan cuenta, 9 es a la salida de la turbina de gas. Y fíjense qué temperatura tengo en kelvines. 1022. ¿Sí? O sea, estamos hablando, ¿verdad? Que los gases de combustión, dejen convertirlo a 6, al Celsius, ¿no? 1022 menos 273. Fíjense, esos gases de combustión están saliendo de la turbina a 749 grados Celsius. O sea, es una temperatura muy elevada. ¿Sí? Acuérdense qué temperaturas máximas manejamos en Rankine. 600 fue la máxima. Pero entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Que los gases de combustión a la salida de la turbina de gas los llevamos a un intercambiador de calor, que ahí sí se le llama regenerador, ¿verdad? Los regeneradores son intercambiadores de calor muy compactos, ¿sí? Y con mucha eficiencia, ¿verdad? Son como unos cubitos, ¿sí? Entonces por ahí pasan un montón de veces los gases de combustión de la salida y lo que hacen es producir vapor, ¿sí? Se hace un intercambiador de calor y ahí meto gases de combustión, ¿sí? Pues, por ejemplo, del ejemplo de a 749, ¿no? Y con eso puedo producir vapor, ¿verdad? En el punto ideal voy a producir vapor hasta 749. Claro que en la realidad no se da eso, ¿verdad? A lo mejor voy a producir vapor a 550, 600. Pero fíjense que solamente para Rankine estoy utilizando nada más puros gases de combustión, o sea, para Rankine no estoy quemando ningún combustible. Esa es la idea esencial de un ciclo combinado. ¿Sí? Los ciclos combinados Brayton-Rankine, ¿verdad? Me dan esa opción. También le llaman ciclos combinados gas-vapor, de una turbina de gas y del vapor que manejamos en Rankine. Entonces quisiera que ahorita, ¿verdad? Déjenme buscar el video así como está, a ver si me da chance, me da oportunidad. Todavía estoy, creo que sí, el otro día nos dio oportunidad. Voy a buscar, porque quiero que vean ese video, ¿verdad? Y en la siguiente clase ya vamos a plantear un ciclo combinado. ¿Sí? A lo mejor con los mismos datos que estamos manejando aquí. Siempre para tener una comparativa. Vamos a tomar un ranking del que ya teníamos resuelto, ¿verdad?
y luego un Brayton ya resuelto, ¿verdad? Hacemos el análisis y vemos qué resulta, ¿no? Está un poco lento mi YouTube. Un ciclo combinado gas-vapor. Creo que esto estaría bien. Las centrales de ciclo combinado son aquellas donde se genera electricidad mediante la utilización conjunta de dos máquinas generadoras. Una, cuya turbina es alimentada con gas, y otra, alimentada con vapor. La central recibe gas o petróleo diésel. Este último se puede acumular en estanques. Luego, el combustible es conducido a la turbina, que lo mezcla con aire tomado de la atmósfera para producir su combustión. De esta forma, se aprovecha la expansión de los gases producidos en la combustión para hacer rotar las aspas de la turbina, la que, a su vez, hace girar un generador que produce electricidad. Los gases calientes, remanentes de la combustión en turbina de gas, se llevan a una caldera que recupera su energía calórica para hervir agua y producir vapor a presión. Este vapor se introduce en una segunda turbina donde, al hacer girar sus paletas, produce electricidad en un segundo generador. El vapor usado se transforma en agua en un condensador y se la envía a un tanque para utilizarla de nuevo en la caldera, por lo que el proceso agua-vapor es un circuito cerrado. Para condensar el vapor se utiliza un sistema de enfriamiento que utiliza un circuito de agua independiente del anterior solo para este fin. Toda la energía eléctrica generada en el proceso es llevada a transformadores que elevan el voltaje para ser transmitida a los centros de distribución. La principal ventaja de utilizar el ciclo combinado es su alta eficiencia, ya que al utilizar la energía calórica de los gases de la combustión para producir vapor que alimenta a una segunda turbina, el ciclo combinado permite alcanzar los rendimientos más altos que es posible lograr en centrales termoeléctricas. Bueno, ese es a grandes rasgos, muchachos, el ciclo combinado. ¿Sí? Lo que pudieron ver ustedes ahí, ¿verdad? Es que, pues, por ejemplo, ese ciclo, ¿verdad? Eh, quemaba diésel, ¿verdad? Quemaba diésel. Y entonces, ¿verdad? Pues se puede quemar cualquier cosa, ¿no? Se puede quemar carbón inclusive, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad?
el calor residual de la turbina de gas se utiliza para producir vapor. Y cuando ya hagamos, va a ser exactamente lo mismo, ¿verdad? Para la eficiencia. Solamente que ahí el punto esencial es cuando se calcula, ¿verdad? El calor que se está agregando de la turbina de gas, de los gases de combustión de la turbina de gas, cuánto calor se está agregando al agua. Y ahí también hay que hacer un análisis para la relación entre flujos másicos, ¿sí? Entonces ya en el análisis hay algo muy específico que nosotros tenemos que considerar, ¿verdad? Que hay que considerar, ¿verdad? El calor, hay solamente un calor agregado, nada más, en la turbina de gas. Y en la turbina de vapor no se está agregando absolutamente nada de calor. Esa es la ventaja, ¿sí? Entonces, ya en ciclos reales, ¿verdad? Un ciclo combinado tiene eficiencias de más del 50%. Y eso desde el punto de vista práctico, ¿verdad? Pues es algo muy bueno. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. En el siguiente, en la siguiente clase vamos a ver ya análisis de un ciclo combinado. ¿Sí? Entonces calcular 2 ciclos, ¿verdad? Calcular 2 ciclos. Y y hay un análisis importante, ¿no? En el intercambiador de calor que une ambos ciclos. Hay un intercambiador de calor que une ambos ciclos. Esa es la parte más interesante. ¿No hay preguntas? Profe, igual ahí en el ciclo combinado todo va a ser ideal, ¿verdad? Sí. Sí va a ser ideal. Puede ser que en el examen ya sea real, ¿eh? Pero pues, ¿qué diferencia hay? O sea, de todas maneras, para el real tengo que calcular el ideal. Y acuérdense que en el real siempre aparece una entalpía más. La entalpía prima, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se daba la compresión de 1 a 2, pues la real aparece como 2 prima. Y luego en la expansión, que por ejemplo era de 3 a 4, aparecía 4 prima, ¿verdad? Que era la real. Pero ahí ni siquiera ya se tenía que utilizar CAT, ¿verdad? Lo que utilizábamos era una fórmula, ¿sí? De hecho, así le voy a hacer. Yo nada más voy a dar la solución de un ideal, ¿verdad? Y en el examen va a venir uno real. Eso sí les garantizo. En el examen viene un ciclo combinado. ¿Más preguntas, chicos? Ya me gustaría dejarlos aquí porque tengo una clase enseguidita y a ver si me da tiempo, aunque sea de comerme una torta, porque no me ha dado tiempo. Sí, profe, está bien, ya. Muy bien, entonces entramos con ciclo combinado el día jueves. Lo vamos a hacer muy despacio, con todo detalle, para que no tengan dudas. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el jueves. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta el jueves, profe. Hasta el jueves.